Bienvenidos estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala al curso de Sistemas de Producción Agro-Silvopastoril. Para la octava semana tenemos el tema Componente Forestal. Objetivo de la clase: conocer las diferentes formas en que se puede implementar el componente forestal dentro del sistema agro-silvopastoril. El componente forestal puede ser implementado en diferentes modalidades dentro de los sistemas agro-silvopastoriles, entre las cuales tenemos cercas vivas, árboles dispersos, árboles en fajas o callejones y cortinas rompevientos. Dentro del componente forestal podemos introducir árboles forrajeros o árboles multipropósito, es decir, que nos den madera, fruta y leña. Vamos a iniciar a analizar cada una de estas modalidades. En primer lugar tenemos lo que son las cercas vivas. Un cerco vivo está formado por una hilera de árboles ubicados en los linderos o en las divisiones internas de los potreros. Es muy habitual que en las fincas ganaderas se tenga un cerco vivo alrededor de toda la finca o separando los diferentes potreros o divisiones en que está compuesta o conformada las áreas de pastura. Es utilizado no solo para delimitar linderos del terreno, sino que también puede dividir potreros o pueden tener algunos otros usos. Tenemos varios tipos de cercas vivas. Por su composición, las especies y la estructura, así como la altura y diámetro de las copas, las cercas vivas pueden clasificarse como simples, que son aquellas que tienen una o dos especies dominantes y son manejadas bajo poda a una altura similar, es decir, vamos a tener un solo estrato, o que tengamos una o dos especies, estas van a ser manejadas a la misma altura, es decir, un solo estrato. Y luego tenemos las que son multiestrato, que tienen más de dos especies leñosas de diferente altura y usos, que pueden ser maderable, frutale, forrajera, medicinales u ornamentales. En este caso vamos a tener especies a diferentes estratos. Para la elección de la especie con la que vamos a conformar nuestra cerca viva tenemos varias opciones. Dentro de estas tenemos el pito, Erythrina especie, el indio desnudo o palogiote, Bursera cimaruba, el madrecacao, que es una de las más utilizadas, el Glycida sepium, el piñón, que también ha agarrado bastante auge entre los ganaderos del área aquí de Petén principalmente, el Jatropha curcas. También podemos agregar especies con valor para madera, como el matilisguate y el laurel, especies frutales como el jobo y el marañón, y también podemos seleccionar entre algunas especies que pueden tener importancia de tipo silvestre o paisajista. Dentro de los beneficios que nos van a dar las cercas vivas tenemos que son una fuente de forraje, que nos puede proveer de alimento para el ganado, nos pueden proveer de sombra, aunque la sombra es un poco reducida por estar en forma lineal, pero pueden servir para esa función. Nos pueden producir madera, postes y leña, frutos para el consumo humano, fuentes de nitrógeno y materia orgánica, y también en determinados casos nos pueden servir como cortinas rompevientos. Algunas consideraciones que debemos de tener para la selección de esta especie es, en primer lugar, que sean plantas nativas, es decir, que ya estén aclimatadas a las condiciones tanto del suelo como de temperatura, precipitación. Debemos de seleccionar la especie de acuerdo con los productos que nosotros requiramos o de los objetivos que tengamos de nuestra producción. Es decir, si necesitamos más forraje, si necesitamos leña o nos interesa la madera o el aspecto nutricional con los frutos, o si requerimos de especies que nos sirvan como cortina rompevientos, también pueden ser utilizadas dentro del cerco vivo. También debemos de disponer de material para la reproducción, ya sea sexual, en el caso que requiramos semillas y hacer todo nuestro proceso de vivero para que las plantas, cuando estén de un tamaño adecuado, sean sembradas, o en su debido momento también material asexual, ya sean estacas para las especies que sean reproducidas en esta forma, como es el caso del madrecacao. Debemos considerar también en que no debemos utilizar especies que representen un peligro para los animales, es decir, que sean tóxicas, ya que esto nos puede causar problemas dentro del sistema.
Una de las preferidas por mucha gente o por muchos productores es que sean de uso múltiple. Algunas de las que también han sido utilizadas aquí en Petén de uso múltiple, pues está el ramón. Otra característica que debemos de considerar es que nos debe combinar el valor económico, es decir, que nosotros podamos hacer venta de madera, leña o frutos, el valor ecológico y el valor nutricional. Con el valor ecológico, pues obviamente que sirva de protección al suelo, pues absorba carbono, que le dé sombra a los animales, que le dé alimento a los animales silvestres, que puedan servir como una especie de corredor de los animales silvestres. Para el establecimiento de las cercas vivas debemos de considerar algunos aspectos. En primer lugar, el manejo del material reproductivo, ya sea semillas o material asexual, es decir, estacas. Debemos ver que la procedencia de nuestras estacas o semilla vengan de árboles con buenas características, en buen estado de sanidad, y debemos de manejarlo de forma adecuada para que podamos tener un éxito y llevarlos a campo y que tengamos un alto porcentaje de prendimiento. La plantación obviamente se va a hacer en el lindero de la finca o en las divisiones de los potreros, que es donde yo lo quiero sembrar. Debemos de considerar que mientras crece nuestra cerca viva, debemos de establecer poste muerto que le sirva de soporte al alambre. Más o menos se hace a un distanciamiento de 5 metros y el distanciamiento de nuestra especie en el cerco vivo va a depender de las características de la especie, por lo que puede ser de 1 metro, de 2 metros o inclusive de más. Obviamente, para esto, para un buen desarrollo le tenemos que dar un manejo adecuado y de eso va a depender las podas que le hagamos. Van a ser principalmente podas de formación, para que en determinado momento, si no lo queremos tener en un estrato muy alto, pues lo mantengamos a cierta altura. El raleo, en el caso de que las especies sean arbóreas o de un crecimiento muy abundante en cuanto a follaje, es decir, tengan una copa bastante grande, entonces ahí es donde vamos a aplicar el raleo de las especies. Árboles dispersos en potreros. Esta es la práctica de dejar o sembrar árboles dentro de los potreros. Es una actividad que se ha incrementado entre los productores en los últimos años. Aquí ya sea que dejemos, cuando se formen los potreros, cuando el productor haga sus potreros, deje árboles dentro de su parcela, ya sean de los que se contengan o que sean producto de la regeneración natural o que el productor los siembre. Esta es una práctica que en los últimos años se ha venido dando debido a que el productor ya se dio cuenta de la necesidad de tener árboles dentro de la pastura que les trae beneficios, tanto para el ganado como para el productor. La característica principal de estos árboles dispersos es que se encuentran sin tener un arreglo espacial definido, es decir, están al azar en donde crecieron, o al menos si se siembran, no deben de tener un arreglo espacial definido, porque entonces dejarían de ser árboles dispersos. Su principal función o propósito es proveer bienestar a los animales por la sombra que producen, pero obviamente también van a traer otros beneficios conexos, como lo es la protección de suelos, proveer de materia orgánica, crear microclimas dentro del espacio del ganado, diversificar los productos de la finca por medio de leña, frutos o inclusive madera, ser una fuente de alimento para los animales, cuando en todo caso sembremos árboles forrajeros, y obviamente va a haber absorción de carbono. Para el establecimiento de árboles dispersos, lo primero que debemos hacer es seleccionar la especie de interés para el productor. Si vamos a querer una especie multiusos o simplemente vamos a querer una especie forrajera o una especie de leña o una especie para madera. De acuerdo a esto es que se selecciona el material para la siembra de los árboles. También tenemos que tomar en cuenta las características como adaptación de la especie al clima y al suelo, la función productiva que se desea, que sea resistencia a la sequía, resistencia a las plagas y enfermedades, que tenga un alto valor comercial y ofrecer usos múltiples. Luego debemos de seleccionar la cantidad y la distribución. Para ello debemos tomar en cuenta el grado de sombra requerido,
y el grado de sombra que puedan tolerar los pastos. Debemos de cuidar los árboles en los potreros durante su crecimiento. Recordemos que si el árbol está muy pequeño y el ganado entra, le puede causar algún daño. También tenemos que cuidar las podas de formación. Árboles en fajas. Para los árboles en fajas debemos tomar en cuenta que estos son sembrados en hileras dentro del área de potrero, por lo que debemos de dejar un espaciamiento bastante amplio que le permita a las pasturas crecer sin estar a la sombra de estos árboles. Igualmente para estos, pues la selección de la especie va a depender del objetivo del productor, ya que puede ser una especie forestal o puede ser una especie frutal. Aquí es necesario tener las mismas consideraciones para cuando se siembran los árboles dispersos. También tenemos las cortinas rompevientos, que son árboles que se siembran en algunas secciones de la finca y que protegen contra vientos fuertes. También se suele tener conservados bosquetes o sembrar bosquetes dentro de la finca, que son pequeños rodales que hay dentro de las áreas de potreros, y la conservación de las áreas de bosques naturales que en muchas fincas todavía tienen. Preguntas de la semana número 8. Pregunta número 1. Dentro del componente silvícola, ¿cómo se llama el establecimiento de plantas formado por una hilera de árboles ubicados en los linderos o en las divisiones internas de los potreros? Pregunta número 2. ¿Cómo se le llama a la práctica de dejar o sembrar árboles dentro de los potreros sin arreglo espacial definido? Pregunta número 3. ¿Cómo se le llama a la técnica de sembrar árboles para evitar las fuertes corrientes de viento dentro de un área determinada del sistema agrosilvopastoril? Agradecemos mucho su atención y nos veremos en la próxima clase.